¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Julio Patán, los saludo a nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio. Les doy la bienvenida a Es la Hora de Opinar. Bueno, hoy con Denise Dresser, con Mario Arriagada, con Pablo Magluf, vamos a hablar del uso del software espía Pegasus, muy conocido, usado contra funcionarios, políticos, activistas y periodistas en muchas partes y particularmente en México. Luego, con Rosalind Lemus Martin, vamos a hablar de la situación del COVID-19 en Europa, en los Estados Unidos y en nuestro país. Pues sí, han aumentado los contagios tremendamente por las nuevas variantes. Para finalizar, Cuba. Vamos a platicar con Rubén Cortés de la situación en la isla luego de las protestas, pero sobre todo de cuál es el día a día, cuál es la realidad para el cubano promedio en aquel país. Comenzamos pues, esto es La Hora de Opinar. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Fíjense ustedes que en la investigación hecha por el diario The Washington Post, por 16 organizaciones de medios de comunicación, por Amnistía Internacional y por la organización Forbidden Stories, se descubrió que en el gobierno de Enrique Peña Nieto, agárrense, se contrató un software para espiar a 15,000 personas en México y muchas más afuera, pero bueno. En la lista se identificaron a funcionarios, se identificó a funcionarios, políticos, empresarios, activistas de derechos humanos, periodistas y además al actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, y a personas cercanas a él, muy cercanas, incluidas su esposa, sus hijos, bueno, y hasta su doctor. ¿Qué hace este programa, el famoso Pegasus? Pues miren, recolecta datos del teléfono, del celular, caso de los contactos, las fotos, notas, videos, audios, identifica la ubicación del teléfono y no solo eso, puede activar la cámara, puede tomar fotos, puede hacer audios, puede grabar videos sin que usted se dé cuenta. Bueno, para hablar de este tema, esta forma masiva del espionaje, saludo a los colaboradores de todos los miércoles, a Denise Dresser. Querida Denise, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. A Mario Arriagada, ¿cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias, Julio. Buenas noches. Y don Pablo Magluf, ¿cómo estás, Pablo? Buenas noches, Julio. Buenas noches a todos. Bueno, pues nos estaban espiando, querida Denise. Nos estaban espiando. Pero, a ver, los números son escandalosos. En el mundo, según entiendo, había más o menos unos 50,000 teléfonos intervenidos. 15,000 de esos en nuestro país. Es una barbaridad, ¿no? Sí, pues resulta ser que el gobierno de Peña Nieto ocultó, robó, corrompió y también espió. Lo supimos hace algunos años. Quisiera recordarles que el New York Times y Quinto Elemento Lab ya habían revelado el uso del sistema Pegasus y que hoy es un escándalo internacional. México en el cuadro del deshonor por encontrarse en la lista de gobiernos autoritarios que espiaban a periodistas, activistas, a candidatos incluso, como fue el caso de Andrés Manuel López Obrador. Pero lo más impactante es que México no solo está en la lista, encabeza la lista en términos del número de personas espiadas. Hay 15,000 en esa lista. El gobierno actuando bajo Peña Nieto como un Big Brother desde Los Pinos, desde la Procuraduría General de la República, desde el CISEN, recolectando información, grabando conversaciones y, como lo decías, con objetivos pues de control, de extorsión, de chantaje o buscando silenciar a sus críticos. La PGR y el CISEN involucrados en todo un sistema en el que grababan para saber qué conocía Carmen Aristegui sobre la Casa Blanca, qué conversaciones tenía con su hijo, qué sabía Juan Pardinas sobre la ley 3 de 3 y qué estaba pensando armar legislativamente en torno a ella. ¿Qué hacía el Centro Tlachinoyan para investigar lo que ocurría con los 43 desaparecidos en Ayotzinapa? ¿O qué hacía el círculo cercano de López Obrador cuando era candidato?
Y Peña Nieto espiaba a presuntos enemigos, supongo que para coaccionarlos, espiaba a presuntos adversarios para amedrentarlos, para incluso presionarlos, extorsionarlos si se volviera necesario. Y más que nada recolectar información que le fuera útil. Y vimos cómo entonces México tuvo en ese periodo un estado espía, un estado extralegal, y lo que no queda claro es si ese estado espía ha desaparecido por completo o no. Pablo, decía Denise, yo creo que con mucha razón, quedamos incluidos en una nómina pues bastante fea de países, ¿no? Ahora, es cierto que muchos países democráticos han caído en esta tentación. Ha habido un par de escándalos en Estados Unidos, pero sí es verdad que esta magnitud pues tiene una cosa como de gobierno autoritario, para decirlo con toda claridad, ¿no? Sí, la diferencia es que en México no quedan claras las reglas de operación, Julio. En todo el mundo el pretexto es la seguridad nacional, el contraterrorismo y en general la contrainteligencia, y en algunos casos es justificado, si no legalmente, moralmente. O sea, yo sí, por ejemplo, lo podemos discutir, yo sí comulgo con la idea de que un Estado, un gobierno puede espiar a criminales, pero en México no está clara la línea. En estricto sentido, el cliente original era la Sedena. Bueno, ¿por qué está el Ejecutivo utilizando una herramienta disque para seguridad nacional para espiar activistas, opositores, periodistas y sociedad civil? De hecho, a mí me tocó, ahora que mencionaba Denise la lista, pues cuando yo trabajaba en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el teléfono de mi jefe Enrique Cárdenas estaba intervenido, sobre todo en el episodio de Paloma Merodio, que recuerdo que también estaba por ahí Denise, digamos que acusando de falta de credenciales. No sé si recuerdas, Denise, pero en todo ese periodo pues había teléfonos intervenidos en la sociedad civil. Entonces, algo que a mí me tocó, y pues nunca ha quedado claro que se haya utilizado para combatir el crimen. Y el problema de fondo es ese, que la excusa es la seguridad nacional y siempre termina siendo un pretexto para hacer lo que se quiera. Es cierto que requieren la orden de un juez y lo que tú quieras, pero pues la consiguen sin bronca. Entonces, pues sí, claro que el gobierno mexicano espía a sus ciudadanos. En la siguiente intervención quisiera platicar por qué probablemente esto sigue ocurriendo. Pero bueno, para contestar tu pregunta, pues sí, es un ejercicio, en el caso de México, poco democrático y subrepticio. Mario, decía Denise, el gobierno de Peña robó, etcétera, 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 y además espió. Pues mira, sí terminó de quedar retratado con esta historia, ¿no? Definitivamente, porque aunque ya sabíamos que espiaba, porque desde 2017 salió el escándalo gracias al esfuerzo de una universidad canadiense con ayuda del New York Times, de Quinto Elemento Lab, lo que no sabíamos, que ahora sabemos, es la dimensión, justo lo que decía Denise, de los 50,000 números que la compañía israelí se filtraron, 50,000 números que eran los potencialmente espiables, 15,000 eran mexicanos. Es el país que está por encima de Hungría, Ruanda, India en el gobierno de Modi, Arabia Saudita, Dubái, Kazajstán y México. El gobierno de Peña era el que más espiaba de todos estos gobiernos usando esta herramienta Pegasus. Hoy conocemos esa dimensión, y la dimensión hace pensar que no solo es espiar para saber, la dimensión hace pensar que quizá es ya un método de gobernar. Así que mi solidaridad a todos los cuya privacidad fue infringida, a colegas activistas de ONGs, pero también a los dos parientes familiares de Ayotzinapa que tenían sus teléfonos intervenidos. Pero también, o sea, Peña Nieto espiaba a 29 gobernadores. Recomiendo que se siga los reportajes que está sacando Proceso estos días, que son los que están asociados para ir sacando la información que se ha descubierto ahora.
a todos los gobernadores y también exgobernadores, básicamente espiaba a toda la élite política del país, además de ciudadanos empresarios que podían resultar en su mente problemáticos. Pues ¿qué manera es esa de gobernar? Un presidente sobre todo que era tan callado en público, que no daba la cara en conferencias de prensa, que no reportaba bien los resultados ni se hacía cargo de las cuentas que rendir con claridad. Sí espiaba a todo mundo, como asumiendo que todo mundo debía contarle a él sus verdades y él no tenía que contarle nada a nadie. Eso es, yo creo que el símbolo de un gobierno no transparente que no quiere responderle a los ciudadanos. Y yo creo que no se equivoca la ONG que ayudó, que se llama Forbidden Stories, una organización francesa con una serie de medios alemanes, y la ayuda de Amnistía Internacional, su Security Lab, que está en Berlín también, que son los que inicialmente sacaron esta historia, que es de una dimensión internacional. Han puesto y han subrayado con amarillo que este tipo de espionaje pone en riesgo nuestras democracias. Creo que sí. Y en México hay que pensar seriamente cómo este tipo de espionaje sistemático puso en riesgo a nuestra democracia. También parece, no queda confirmado, entiendo que Amnistía Internacional dice que ya no se sabe si se espía o no, que no hay evidencia nada de esto de que hoy se sigue espiando. Pero los contratos con NSO Group, que es la compañía que vendía el Pegasus, estos como expertos en inteligencia privada, una compañía privada que podía contratar cualquier gobierno, tienen registros de hasta 2019. Seguían espiando entonces en 2019. ¿Quién recibía eso? Hay muchas preguntas. Sé que desde 2018, me parece, Aristegui y otros de los que fueron espiados, Denise quizá lo sepa mejor, presentaron una denuncia frente a la Fiscalía General de la República, que tenía un expediente abierto. Yo no sé cómo vaya esa investigación, me gustaría saberlo, me gustaría saber sobre todo qué se hizo con esa información, quién la pedía, bajo qué justificación, si la pidió ilegalmente, como también dice Pablo, se supone que tiene que ser por orden de un juez o con argumentos de seguridad nacional. Quisiéramos ver esos documentos, quisiéramos ver si se le pidió permiso a algún juez, y después qué se hizo con la información cuando no fue el caso, y que haya culpables. Yo creo que es la única manera de detener lo que se está volviendo una práctica, y lamentablemente no solo en México. Yo creo que esto, y lo dejo también para la siguiente intervención, presenta un dilema global que necesita soluciones globales, porque este riesgo de contratistas privados, esta industria desregulada de contratistas de inteligencia y de seguridad internacional, está volviéndose un problema, yo creo que es global, y México tendría que solucionarlo no solo nacionalmente, sino también con una estrategia de política exterior. Denise, en realidad tú dejaste la inquietud sobre la mesa. Le vamos a tomarle la palabra a Pablo. No sabemos si nos siguen espiando. Es una duda que se ha extendido muchísimo en las redes y en los medios, todos nos lo preguntamos. Bueno, la verdad es que ya tendríamos que saber si nos siguen espiando o no, ¿verdad? Pues esta mañana Santiago Nieto expuso lo que había ocurrido durante el gobierno de Peña Nieto. Lo hizo en la mañanera, la operación de una red de empresas fantasma, el dueño legal de TechBull, la empresa constituida al vapor, que tenía, por cierto, una dirección legal en un predio irregular. O sea, la compañía no existía, y a pesar de eso tenía contratos con el gobierno federal, contratos que fueron firmados por Tomás Cerón, al frente de la Agencia de Investigación Criminal y hoy prófugo de la justicia por haber torturado a testigos en el caso de Ayotzinapa. La Procuraduría compró millones de dólares de spyware, Pegasus, a través de empresas ilegalmente constituidas. Y también en esto participaron gobernadores. Hay al menos 12 gobernadores, el gobierno de Duarte, otros más que compraron el spyware, y empresarios privados de México que también espían. Ahora, Santiago Nieto dijo que esto se había acabado, y el presidente López Obrador también ha insistido en que es así. Pero hace, creo que fue 3 meses, Zoraida Gallegos del País sacó un reportaje en el cual evidenciaba que la Fiscalía General de la República había comprado un nuevo paquete de programas de espionaje, y me imagino que el argumento es, pues, para, como lo decía Pablo, intervenir las comunicaciones de criminales.
pero esos contratos, los de este gobierno, se han hecho bajo la partida secreta de Seguridad Nacional. Y cuando la periodista insistió en que se transparentara el uso de este espionaje, el gobierno se rehusó a hacerlo. Y creo que no lo ha hecho hasta la fecha. Y aquí lo preocupante es que el espionaje de Peña Nieto, que ya conocíamos, o sea, ahora se ha dimensionado o redimensionado al formar parte de una investigación a nivel global, en el que resulta ser que hay políticos de muchos países, en la India, en Hungría, espiados. Pero ya lo sabíamos. Lo sabíamos desde el 2017 y en ese momento la Procuraduría de Peña Nieto archivó cualquier investigación. Peña Nieto no quiso investigarse a sí mismo. Se rehusó a impulsar cualquier tipo de indagatoria en torno a este escándalo que se volvió uno de tantos. Pero lo preocupante es que han pasado 3 años de este gobierno que tenía la posibilidad de investigar y de sancionar y de evidenciar, y ahora se dice que hay una investigación abierta y que la PG y que la Fiscalía va a realmente ponerse las pilas en este caso. Pero ¿por qué no lo han hecho en los últimos 3 años? Y por eso despierta la preocupación genuina, porque además en el reportaje inicial, el que sacó el Washington Post el domingo en la noche, se decía que se había buscado al gobierno de México, al gobierno actual, para obtener una respuesta oficial, y el gobierno de México no había contestado. Entonces, creo que debemos impulsar la claridad, la responsabilidad y el fin de la impunidad en este tema, y tener la certeza de que el gobierno de México hoy, así como lo hizo ayer, que no está espiando a ciudadanos y activistas y a periodistas bajo el pretexto de la seguridad nacional. Pablo, ¿nos están espiando entonces? ¿Tú qué dices? Bueno, ciertamente la actitud más prudente tendría que ser la suspicacia, tendríamos que pensar que sí. Pegasus es apenas un programa, Julio, y además uno de los más comerciales. Hay muchísimos más de los cuales hay cuenta. En 2013, la organización Freedom House denunció la compra de un equipo de espionaje militar por parte de la Sedena al Departamento de Estado de Estados Unidos por $355 millones, sumado a todo lo que dijo Denise. Ese equipo te permite seguimiento en tiempo real, y hasta la fecha no sabemos qué se hace con ese equipo, dónde está, quién lo usa, cómo se usa, y todos los programas de espionaje como este y los que mencionó Denise del sexenio de Peña Nieto y antes, todos los heredó López Obrador. Como por qué habríamos de pensar que no se utilizan. Segundo, el Citizen Lab y la Universidad de Toronto y Red confirmaron que Pegasus se seguía usando hasta el 2019. O sea, hasta el primer semestre de 2019. Ahí están los reportes. Ahora, toda esta discusión adquiere una nueva dimensión con la expansión de tareas militares. Digo, está la discusión ahí de si un gobierno es más peligroso que otro. A mí, personalmente, por ejemplo, me pone mucho más nervioso que espíe el gobierno obradorista, sencillamente porque creo que es en el ejercicio del poder más autoritario. No es por exculpar a los previos, para nada, no quiero que me malentienda, simplemente ni de chiste vayamos a pensar que no nos espíen, pero sí adquiere una nueva dimensión con la expansión de tareas militares, otro significado enteramente, porque todos esos equipos están en manos del ejército, no necesariamente del ejecutivo, y al ejército es imposible de auscultarlo. Entonces, lo que hay que pensar es que sí nos están espiando por razones prácticas, pues. ¿Qué me dices, Mario? Si nos están espiando o no, no lo podemos saber con certeza, pero repito,
tampoco nos han quitado la preocupación. ¿Qué tiene que hacer la administración obradorista para convencernos de que no nos están espiando? Porque creo que no ha hecho lo suficiente, ¿no? Pues sí, aunque parte de la retórica con la que López Obrador ganó su elección fue precisamente la de ya no se va a espiar como antes, tanto que quiso desmembrar los aparatos de inteligencia del país. Creo que un poco excesivamente, yo debería decir, porque yo prefiero una agencia distinguible de inteligencia que sí espíe en ciertas circunstancias, pero regulada, vigilada, auscultada. Y ahora, pues sí, estamos de acuerdo, creo que los tres, y estoy de acuerdo con Pablo cuando dice que espíe el ejército es más problemático a que espíe una agencia civil, porque la agencia civil todavía puede rendir cuentas, la militar no necesariamente, y por eso creo que tiene que quedar clarísimo en esta o cualquier administración que los encargados de espiar sean quiénes, todos debemos saber quiénes son y en qué condiciones. Entonces, por lo menos se debería aclarar eso, pero además, Julio, hay esta dimensión internacional de la que comencé a hablar y creo que es importante no negarla, porque esta tentación de espionaje crece incrementalmente en el mundo cuando hay riesgos que antes no existían. Y uno de esos riesgos es que los celulares son un espía perfecto. O sea, ya no es como antes que un espía seguía, un espía a mano, seguía a alguien y tomaba una foto desde la ventana y eso es lo que alcanzaba a espiar y con esa información iba y chantajeaba. El teléfono celular hackeado tiene millones de informaciones personales, privadas, que pueden ser utilizadas en contra de esa persona. Números, contactos, conversaciones, correos electrónicos, vida privada, fotografías, etcétera, etcétera, llamadas. Entonces es el espía perfecto y que se pueda hackear un solo teléfono, el sistema operativo iOS de Apple o el Android, hace que ya cualquier teléfono sea hackeable. Entonces estas compañías innovadoras de espías que se van por la libre, de nuevos mercenarios internacionales que existen como contratistas de distintos países que ponen sus compañías al mejor postor, son un riesgo a la seguridad, a las libertades de los ciudadanos en el mundo entero. Entonces yo creo que México tendría que tener una política, yo creo que es uno de esos temas que amerita tener una política global. Debería, así como el medio ambiente es un problema global que necesita respuestas globales, creo que este tipo de compañías no reguladas, de industria privada, que aparentemente venden servicios para la seguridad, para hacernos más seguros a todos, pero yo creo que como no está regulada, más bien nos hace más inseguros a todos. Yo creo en el monopolio legítimo de la violencia y del espionaje en los estados. Es el mundo que nos tocó vivir. Quizá en el futuro podamos construir un mundo global más civilizado donde nadie se espíe. Pero lo que sí no estoy de acuerdo es como que legítimamente cualquier compañía privada lo pueda hacer y peor, venderlo. Hasta donde entiendo, Julio, creo que WhatsApp y Facebook, que Facebook compró WhatsApp, me parece, están demandando a la compañía NSO Group en Israel para que le quiten el permiso, su licencia de exportación de seguridad. En Israel existe esa industria, pero como también existe en Rusia la exportación de servicios de outsourcing de militares, mercenarios, también hay contratistas estadounidenses, varias compañías que han estado en escándalos recientes, que venden servicios. Por ejemplo, te acordarás del episodio muy extremo de un comando que llegó a las costas de Venezuela tratando de derrocar a Maduro. Bueno, yo no soy fanático de Maduro para nada, al contrario, quisiera que ese gobierno se transformara en una democracia, pero no es la manera con contratistas de seguridad privados haciendo ese tipo de operaciones a los mejores postores. Es un asunto que requiere, en ese sentido, yo también creo una respuesta global, y el gobierno mexicano, por ser el protagonista de esta lamentable historia, una voz cantante, una voz protagónica en poner este tema en el Concierto de Naciones. ¿Querías aclarar algo, Pablo? Te vi levantando la mano. Sí, disculpen, solo una acotación ahí importante. Es que Facebook y Twitter y Google también le pueden dar información al gobierno mexicano bajo solicitud. De hecho, en el 2017, último año del gobierno de Peña, hubo 1,500 solicitudes a cuentas privadas, igual bajo el pretexto de la seguridad nacional. Entonces, el gobierno mexicano le pide a Facebook o a Twitter o a Google, oye, ¿sabes qué?
pásame los datos de este usuario porque sospechamos que es criminal. Bueno, vete a saber bajo qué condiciones argumentan que es criminal y el mismo Facebook cede. Denise, me quedé pensando, si intervinieron 15,000 teléfonos, a ver, nuestras intimidades suelen tener aspectos muy cuestionables, ¿no? Políticamente, amorosamente, amistosamente, sexualmente, como tú quieras, ¿no? Bueno, hay una masa de información potencialmente explosiva ahí que yo me pregunto, ¿y dónde está? ¿Y quién la tiene? No creo que la hayan tirado así la basura. Es peligrosísimo, ¿estamos de acuerdo? Reiterando lo que se ha dicho aquí, ¿qué hace Pegasus y qué hacen otros programas de espionaje? Si infectan un celular, pueden acceder a archivos, datos del calendario, listas de tus contactos, contraseñas, mensajes de texto, correos electrónicos, WhatsApps, Skype, Telegram, llamadas telefónicas, geolocalización. Y esta información, si la utiliza un gobierno, un político, un empresario, pues puede tener fines funestos, especulando simplemente. Si Peña Nieto espiaba a Andrés Manuel López Obrador cuando era candidato y espiaba a su esposa, a su chofer, a sus hermanos, pues quién sabe qué información tiene el gobierno de Peña Nieto, y quizá por eso se muestra tan fresco como una lechuga ante la idea de la consulta sobre si juzgarlo o no, porque quizá él sabe que tiene información que puede usar en cualquier momento para frenar una indagatoria en su contra, y eso reproduzcanlo a lo largo del espectro político. Creo que quienes estamos en la vida pública, política, periodística, debemos asumir siempre que nuestras comunicaciones están intervenidas. Y yo por eso, sabiéndolo, siempre soy muy amable con mi mamá. Sí, haces bien. De todas formas, hay que ser amable con la madre de uno. Además, Mario... Y hay que ser congruente entre lo que dices en público, lo que dices en privado, y saber que si estás intervenido no va a haber una discrepancia entre esa persona que eres pública y esa persona que eres en lo privado. Creo que esa es la exigencia de estos tiempos. Sí, además, claro, cualquier información en un celular está sacada de contexto por necesidad, ¿no? Entonces, doblemente peligrosa. Bueno, además, Mario, pues para ir concluyendo, no olvidemos que también los videos, por ejemplo, o sea, ese tipo de filtraciones, pues están teniendo un papel importante en este sexenio, ¿no? Bueno, sí. Otro tipo de espionaje entre actores políticos, aunque en estos videos que han salido, Julio, no sé cómo lo ves tú, no me queda claro quién los grabó. Sí, ¿no? Si la persona que está haciendo el acto o alguien más que luego lo filtró, también deberían investigarse esas cosas. Pero, ¿sabes? Me preocupa menos cuando son episodios individuales que cuando es una industria en general. Creo que ahí está la diferencia. Obviamente en todos los casos es preocupante, pero cuando es una industria de este tamaño, una industria privada, creo que es una industria que no debería existir y hay que enfrentar el problema como un problema de una industria no regulada, dañina, que puede afectar nuestras democracias en general. Pero mira, sí tienes razón en que el uso político de esa información puede ser el lado más dañino y problemático. Y con uso político llego hasta las peores consecuencias. O sea, no olvidemos que no sabemos realmente, deja tú si nos espían, no sabemos si algunos de los periodistas asesinados, el nombre de uno de ellos se me escapa por el momento, creo que es Cecilio Pineda, me parece, que estaba en la lista de los espiados y fue asesinado un poco después de que lo comenzaron a espiar. Otro caso muy importante fuera de México es el de Jamal Khashoggi, que era un columnista que escribía op-eds saudí en el Washington Post, que fue secuestrado y asesinado. Y todo indica que por el gobierno saudí, y él estaba espiado con Pegasus, y su esposa también, o su novia estaba espiada también. Entonces,
echar luz sobre el vínculo del uso político para este tipo de actos, en caso de que sí ocurrieron y estaban vinculados con el espionaje, es, yo creo, fundamental, porque ahí están los usos más perniciosos de esta información. Deja tú el chantaje de la esquina, el escándalo mediático por un punto de popularidad, eso no es lo importante, son estos casos, y yo creo que sí hay que darle un tratamiento de industria, pero también un seguimiento individual, caso por caso, sobre todo a los más grandes. Bueno, háganle caso a Denise, cuidado con lo que hacen con sus teléfonos. Gracias, querida Denise. Pablo, Mario, abrazos a los tres. Don Julio. Bueno, hacemos pausa veloz, volvemos con Es la Hora de Opinar. Vamos a platicar con Rosalind Lemus Martin para hablar de, la pandemia. La pandemia en Europa, en los Estados Unidos y en México. Han subido mucho los contagios, hay una nueva variante, hay varias, pero particularmente la Delta que está destrampada. Venimos enseguida.